Hey, sí tú, ¿cuántas veces has ido a comprar todo lo que ves en el centro comercial solo porque estás triste, deprimido o deprimida? ¿Cuántas veces querer igualar el carro o la casa del vecino nos ha hecho endeudarnos más de nuestras posibilidades? ¿Cuántas veces el dicho "me lo merezco" y es que por eso es que trabajo muy duro me ha hecho a llevar mi nivel de gastos por encima de mis posibilidades? ¿Cuántas veces ese viaje no planeado me ha hecho seguir pagándolo 12, 24 o hasta 36 meses después? Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, pues este video es para ti. Aquí vamos a ver cómo esas emociones dominan nuestros patrones financieros y lo más importante es que te voy a dar tips para que empieces a controlar esas emociones. Así que quédate hasta el final. El manejo en las finanzas personales es solo un 20% de conocimiento, de técnica y un 80% de comportamiento, de manejo de emociones. Vamos a definir las emociones como esa fuerza interior. Están vivas. Yo quiero que ustedes se imaginen una cebolla que tiene capas y en el núcleo están las emociones. Fuimos provistos todos de emociones y las emociones son todas sanas. Sí. Incluso la tristeza es necesaria, incluso el temor es necesario. Por ende, si todas las emociones son sanas, ¿en qué momento esa emoción toma el tinte que no debe tener? Entonces, yo hoy quiero que se imaginen que esas emociones, que son esa fuerza, son como ríos caudalosos. Quiero que te imagines un río corriendo, que si no tiene un cauce, que si no hay un canal, ese río va desbocado y esa es la emoción y eso es lo que causa en nosotros un desboque. ¿Qué necesitamos para controlar la emoción? Límites. Sí, señores y señoras, necesitamos ponerle límite a la emoción porque no se racionalizan. Pero sí podemos darles un cauce, sí podemos darles control y ahí es donde entra este tema del dominio propio a tomar una importancia radical en el manejo de nuestras emociones. La primera emoción de las que le quiero hablar, el miedo, es algo que muchas veces nos puede paralizar. El miedo en sí es un catalizador y tiene una sustancia súper importante y a la que tenemos que tener mucho cuidado y es que nos paraliza. Podemos ir muy decididos a algo, pero si sentimos miedo y no sabemos aprovecharlo a nuestro favor, porque como bien les decía, sí son buenas las emociones si las sabemos aprovechar a nuestro favor, pues ¿qué va a hacer eso? Que no nos deje avanzar. Entonces, si nosotros queremos usar el miedo como fuerza impulsadora, tienes que saber que siempre lo vas a sentir, pero no puedes dejarte controlar por él. No puedes dejar que el miedo te bloquee, te imponga quedarte donde estás, porque si muchas veces lo que estamos es escudando nuestras decisiones en que todavía no sé, en que me falta un poco más, en que qué pasaría si, está bien estar informada y yo soy la primera que estoy a favor de eso, pero si nosotros realmente estamos dejando de hacer por miedo, ahí es donde tenemos que prestar cuidado. El miedo nos bloquea la iniciativa. Ojo, no nos deja dar ese primer paso y nos inhibe el tomar decisiones. Y como bien lo he dicho, las finanzas personales son decisiones de vida, no números. Por eso, ¿cuál es la forma para empezar a inhibir ese miedo? 1. Ser consciente de que lo sentimos. 2. Informarnos, pero no sobreinformarnos, porque ojo, si esperamos tener toda la información, nunca vamos a estar listos. Por eso yo también te digo, hecho es mejor que perfecto. No te quedes esperando a tener toda la información y no te quedes esperando a que todo esté perfecto para empezar y para dar ese paso. Y a mí me encanta hablar de principios y en este tema del miedo a mí me encantaría que ustedes empezaran a aplicar el principio de mayordomía. Es saber administrar los recursos que se nos dan. Si nosotros somos buenos administradores de los recursos, créanme que el nivel de miedo va bajando porque nos vamos informando cada vez más. Porque ya sabemos con cuánto contamos, cuánto podemos arriesgar, ya sabemos si tenemos un fondo de emergencia, ya sabemos realmente si nos podemos permitir. El estar informados realmente nos va a permitir bajar el miedo. Y ustedes ya saben que lo que no se mide no se controla. Por eso necesitamos tener
certeza de nuestros datos. La tristeza. Y hay que entender la tristeza como una alarma, como una alerta. Todos necesitamos en algunos momentos recogernos. Pero atención, si lo que hace esa tristeza es ponerme a gastar desenfrenadamente, porque cuando estoy triste, porque cuando me dejó mi novio, porque cuando peleé con mi amiga, porque necesito ir a gastar, ahí es que la tristeza me domina e impulsa un patrón de gastos en mí. ¿Te suena esto? Por eso mi tip con el tema de la tristeza, y que va muy relacionado con las compras desenfrenadas, también es reconocerlas, saberme triste y estar triste no es malo, pero entender que no siempre puedo ir a desfogar mi tristeza con mayores gastos. Les voy a hablar de otra emoción que en temas de dinero es muy frecuente, y es el tema de la envidia, llamémoslo como es. Cuando yo siento que necesito agradar a otra persona, cuando yo siento que realmente no es suficiente o no soy suficiente el estilo de vida y empiezo a querer tener el estilo de vida de otras personas, eso se llama envidia. Y atención, ahí aplico otro principio. Ese principio es el de contentamiento. Es aquel principio que me permite vivir bajo mis posibilidades. No es conformismo, no es quedarme donde estoy, pero ¿cuántas veces nos excedemos en nuestras posibilidades? Y esa pregunta solo te la puedes responder tú, por alcanzar un estándar social que no me puedo dar. ¿Cuántas veces me endeudo por encima de mis posibilidades, gasto por encima de mis posibilidades por mantener un estatus social al que todavía no me puedo dar lujo de estar? Y no quiere decir que me conforme por cómo estoy y me voy a quedar toda la vida así. Voy avanzando de acuerdo a mis posibilidades. Pero ojo, aquí está la clave, que eso no te genere frustración, que uno sepa, que tú sepas aceptar dónde estás y por qué te vas a acomodar a vivir a tus posibilidades del momento, porque ese tipo de no vivir en contentamiento o la envidia es lo que nos lleva a endeudarnos. Es uno de los principales motores de que tengo que tener un carro diferente, de que tengo que vivir en un lugar diferente. Yo siempre te digo, toma decisiones acertadas, basadas también en los números. Voy a hablar de la avaricia, y la avaricia es otra de las emociones que sale a flote cuando hablamos de finanzas. Queremos tener ese deseo de tener y acumular y más. Y yo acá les pido que, ojo, prioricen. ¿Cuál es esa escala de valores? ¿Cuál es esa escala de prioridades que tú tienes en la vida? Si la avaricia te está llevando a tomar decisiones inadecuadas a nivel familiar, a nivel personal, a pasar por encima de otros, a que tus negocios no sean del todo transparentes por el afán de tener y acumular, tienes que tener cuidado, porque estás sobrepasando tus propios límites morales y éticos. Recuerda que el dinero es solo un medio, no es un fin. Si mi deseo único es tener dinero, no lo voy a tener, o lo puedo tener a costa de un precio muy alto. El amor al dinero es la raíz de todos los males, lo cual no quiere decir que el dinero sea malo, pero si mi único afán es tener dinero, seguramente voy a tener otras cosas que no van a estar funcionando bien, y te aseguro que valen muchísimo, muchísimo más que simplemente hablar de dinero. Y como los problemas de dinero no se resuelven con dinero, así como lo oyes, no es el dinero lo que nos va a solucionar ese problema de emociones, yo hoy te quiero dejar unos tips muy claros para que tú empieces a manejar las tuyas. Primero, deja vivir la emoción. Sí, recuerda que la emoción no se racionaliza, pero se le da cauce. Las emociones expresadas pueden ser sanadas, y en este punto yo te invito a que busques un consejero, alguien de mucha confianza a quien le puedas contar esas emociones, porque cuando las expresamos, créeme que le quitamos peso. 2, es canalizar las emociones. Ponle límites. Tú decides cómo esa emoción te afecta. Las cosas que pasan siempre van a pasar, pero el que decide cómo me afectan y qué emoción le pongo soy yo. No es la culpa del jefe, no es la culpa de la sociedad, no fue la pandemia, no fue el paro. Tú decides qué haces con esa emoción. ¿Por
qué es bueno canalizarlas o por qué es bueno ejercer dominio propio? Porque las emociones también sirven a nuestro favor y ahí es cuando yo les decía, ojo, el miedo bien canalizado me puede impulsar de una manera. Tercero, y ahora sí, empecemos con temas más financieros, ese 20% del que les hablaba que eran las finanzas, que era el tema del conocimiento. Los imprevistos también se pueden controlar si te preparas anticipadamente. ¿Y cómo nos preparamos anticipadamente? Con educación financiera, haciendo una planeación financiera, un presupuesto, teniendo un fondo de emergencias, anticipando mis ahorros de la vejez. Todo aquello que a mí me puede desencadenar un caudal de emociones, miedo, pavor, temor, ira, yo las puedo anticipar bajo control. Entonces planea, edúcate, disciplínate y ten fe. Y yo voy a agregar un cuarto tip. Y es que no dejes de lado tu crecimiento espiritual. Sí, porque las emociones son muy de tipo espiritual. Y entendamos espiritualidad como una relación. Sabes que siempre te voy a hablar de relación con el dinero. ¿Y qué es eso de la relación con el dinero? Saberle poner la emoción adecuada, sabernos relacionar con él, saber en qué punto está en nuestra vida, qué posición ocupa. Porque es un medio y no un fin. Yo creo que cuando entendamos eso y esa relación va a ser muchísimo más fácil llegar a ese camino de abundancia. Cierro con esto. La abundancia y la escasez son estados mentales y espirituales que se manifiestan en la realidad. No es de la cantidad de dinero que yo hoy tenga en mi bolsillo. Te voy a dar 2 tips extras. El primero, cuida tus palabras. Sí, porque muchas veces nos estamos atando con lo que estamos diciendo. Es que me estoy ganando unos pesitos, es que este negocito vamos a ver si funciona, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que tengo miedo. Ojo que nos estamos atando con esas palabras. Y muchas de las emociones se reflejan en lo que decimos. Y 2, sé agradecido. Créeme que el agradecimiento es el mejor antídoto contra la ingratitud. El agradecimiento abre puertas. El que agradece todo merece. Y si te gustó este tema, no dejes de inscribirte a este canal para seguir aprendiendo sobre finanzas en libertad. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.